Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. ¿Cómo os va yendo el año? Espero que todo vaya muy bien. Y siempre podéis pensar que por muy mal que vaya este año, siempre es más que probable que vaya mejor que el 2020. Así que ánimo, cogerlo con fuerzas y nada, vamos a ir empezando ya. Hace un tiempo que llevaba detrás de unos puños calefactables para poner en la moto. Más que nada porque quería ver si realmente me serían útiles o no, si realmente me venían bien o no. Y la cosa es que hay unos puños de AliExpress que van muy bien, por lo que he leído, que cuestan apenas 10-20 euros. El problema está en que no están para la versión de manillar de 25 milímetros, que es el manillar que suelen llevar muchas custom. Por lo que, infelizmente, me he tenido que ir a otra versión, que es el Oxford para cruisers, que es los puños típicos que se suelen llevar. Yo creo que son los más famosos y los más contrastados, así que he decidido cogerlos, ponérmelos y enseñaros un poco tanto el proceso como mis impresiones sobre él. Así que sin más preámbulos, dentro intro. Hola de nuevo, ¿qué tal estáis? No voy a hacer de este un vídeo súper largo. Para ir más al grano, enseñaros de una vez las cosas que me gustan, las que no, las que valen la pena y las que no. Así que en primer lugar, os voy a comentar un poquito la instalación. La instalación es súper sencilla. Es prácticamente cambiar los puños, igual que si fuera normal, apoyas los cables. En muchas motos hay que pasar los cables por debajo del depósito, a veces hay que desmontarlo, a veces que no. Yo en esta lo he desmontado, pero porque lo consideraba más sencillo. Luego llegas hasta la batería, los enchufas a los bornes y no tiene mucho más secreto. Bien, esa es la instalación que viene de fábrica, las que te recomiendan en el manual, y no es la que yo he hecho. La cosa es que lo he instalado tal cual lo decían, para ver si estando la moto apagada se seguía encendiendo o no. Y así era. Con la moto apagada, si llega un gracioso y te conecta los puños calefactables, pues para cuando vuelvas a la moto no tendrás manera de encenderla. Cosa que a mí no me parecía nada divertido ni interesante, así que he hablado con mi padre, que sabe mucho más de temas eléctricos y bueno, y de todo en general que yo, y él me recomendó hacer lo siguiente. En lugar de instalarla directamente a la batería, hacerlo mediante un relé y hacer la instalación no a la batería en sí, sino que pasara por un cable que solo tuviera corriente cuando la moto estuviera en marcha, cuando la moto estuviera encendida. De esa manera solo puedo poner en marcha los puños calefactables cuando la moto está encendida, pero si la moto está apagada, como es de lógica, no me lo puede poner en marcha nadie. Algo que a los fabricantes de los puños parece ser que no les ha importado, no tal, pero a mí sí. A mí eso me parecía un defecto, no sé, bastante grave. Y supongo que lo hacen por una parte para ahorrar con el relé que tendrían que poner, pero sobre todo porque la instalación se complica bastante. O sea, si tú lo instalas tal cual a la batería, es una instalación súper sencilla y súper rápida y súper fácil, pero si quieres utilizar un relé, ponerlo en la moto y hacer que solo funcione cuando la moto está encendida, ya no es tan atractivo para una persona que no está pues acostumbrada a realizar cosas eléctricas o de electrónica o lo que sea, ¿no? Ese es el primer cambio que os voy a comentar sobre la instalación. El segundo, ¿cuál es? Pues algunos ya lo estaréis viendo. Este controlador no es el controlador que viene por defecto en el modelo Cruiser de los puños de Oxford. El que viene por defecto es una cosa gigante que os pongo aquí en el vídeo para que lo veáis, y que es muy difícil de esconder o de ponerlo dentro de la moto sin que sea un armatoste gigante. O sea, no... Aparte que no me gusta con un cromado de plástico y tal, no me gusta nada. Así que bueno,
He buscado y he encontrado que en Amazon tenían el controlador de este modelo, el controlador más nuevo, por entre 30 y 50 euros, dependiendo de la suerte que tengas y de cuándo lo busques. Yo me lo saqué por 30 euros, había leído en foros que eran compatibles, así que no me preocupé demasiado. Lo he conectado con este controlador y no con el otro. Son iguales las conexiones, así que no me ha tenido más dificultad ponerlo con este controlador que con el otro. Y así es mucho más apañado. Y para ponerlo en el manillar, otra cosa que he hecho, en lugar de ponerlo con la placa metálica esa grande que trae para atornillarla, que también me parece un armatoste enorme, he cogido una plantilla que hay en internet y lo he impreso en una impresora 3D, un soporte para ponerlo en el manillar con una brida. Esto puede parecer más complicado, pero en realidad no lo es. O sea, el soporte este, imprimirlo me costó 20 minutos, realmente 20 minutos. Y si no tenéis una impresora 3D o no os da la gana vosotros hacerlo, seguro que tenéis un colega al que no le importa imprimirlo para vosotros. O sea, en cuanto a material, tiempo y dinero, es prácticamente gratis imprimir esto. Así que diferencias en la instalación que yo he realizado frente a las típicas que hay en todas partes. En primer lugar, el controlador he puesto otro. En segundo lugar, en lugar de el manillar con la pletina esa que viene por defecto, he impreso esto en 3D. Y en lugar de ir directo a la batería, he utilizado un relé. Nada más. Por lo demás, no os voy a enseñar en sí la instalación porque, vaya, es cambiar unos puños y pasar unos cables. O sea, la complicación es nula. No es posible que os salga mal. Así que tampoco me voy a tomar vuestro tiempo enseñándoos algo que bueno, que yo creo que no os va a dar mayor complicación. Ahora vamos a entrar en los puños en sí. ¿Los recomiendo? ¿No los recomiendo? Pues a ver, ahora es la parte un poco más complicada, ¿no? Madre mía, me he encontrado un barco. ¿Dónde estoy? Pues no lo sé, la verdad. Igual me doy la vuelta, ¿no? Sí, me voy a dar la vuelta. Los puños, súper sencillos de poner. Tiene varias posiciones, tanto con este controlador como con el otro. Calientan bastante rápido, o sea, desde que lo pones hasta que notas que las manos empiezan a calentar, pues pasa nada, menos de 20 segundos, menos de medio minuto, ya empiezas a notar calorcito en las manos. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de los puños calefactables? A lo mejor os voy a comentar no solo de estos, sino de todos, porque por lo que sé, tal, las características son muy similares en todos ellos. Ventajas. Los puños calefactables son la hostia de prácticos. Una vez lo instalas en la moto, te olvidas de ellos. Y la primera noche, cuando empieza primavera o el otoño, o cuando vienen esas épocas en las que no siempre hace frío, no siempre hace calor, y te pilla desprevenido con unos guantes bastante finos, los puños calefactables son la bomba. Porque te hacen el apaño, te sirve para llegar a casa y es muy cómodo. O sea, no tienes que tener ningún tipo de previsión, no tienes que cambiar antes de ir a casa, conectarlo ni nada. No, es un botón, le das, se acabó y tienes las manos calientes. Eso es una ventaja de la hostia. Otra cosa que tienen es que si tú lo utilizas combinado con unos paramanos para quitar el aire que va a la parte de los nudillos de la mano, ya es una maravilla. Yo en concreto eso no lo tengo instalado porque los que he visto hasta el momento no tienen un aspecto que me termine de agradar, pero bueno, me han mandado algunos que no están nada mal. Así que si queréis hacer el combo, es genial. Pero luego tiene algunas desventajas, los puños. La primera de ellas es que cuando los puños en sí, lo que es la goma, se te gasten, no puedes poner unos de Bilduel o de Iguana Custom de 10 euros de goma y olvidarte del tema, no. Tendrás que ir otra vez y conseguir los mismos para hacer el intercambio y que sigan funcionando. Eso es una pequeña pega porque los puños los venden relativamente caros. Los he visto sobre 20-30 euros cada uno, o sea, es para pensárselo. Así que si te lo pones, tenlo en cuenta. Además, no son muy duraderos, o sea, por lo que he estado leyendo, un par de años te aguantan, no mucho más. No está mal, no, pero tampoco es que sea la panacea. Hombre gato, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y la otra contra que tiene, que no es una contra en sí, sino que es que a efectos comparativos pues sale perdiendo, es que los puños calefactables lo que hacen es calentarte las manos por dentro. Solo por la parte de dentro, claro. O sea, si te fijas, el calor viene hacia esta parte. Y lo que es la parte externa de las manos, nudillos y tal, eso no me lo calienta. Eso se queda igual o prácticamente igual, llevando o no llevando los puños. ¿Qué quiere decir eso? ¿Habéis llegado alguna vez a casa con quemaduras del frío en los nudillos después de una noche muy fría en la moto? Pues eso no lo vas a cambiar poniendo puños calefactables. Lo que es el frío que vas a tener en la parte externa de la mano, lo tienes igual, no cambia nada. La única manera de apañar ese frío es
con los guantes calefactables, pero bueno, ya como os lo he contado alguna vez, son por norma general mucho más caros y claro, eso ya sí que requiere cierta previsibilidad. Es decir, cada vez que vayas a salir de casa tienes que llevártelos y tienen que estar cargados. A resumidas cuentas, y ya a modo de conclusión, porque quería que esto fuera un vídeo muy corto y como siempre se me va, los puños calefactables son una cosa bastante útil. Te puede salvar de algún que otro apuro con el tema del frío, sobre todo veces que no lo has previsto. Es una sensación muy cómoda la que te da al conducir agarrando algo que está como calentito y que te calienta la mano, incluso en las más frías que hay. Cuando he salido de casa marcaba 6 grados, lo tengo al mínimo 30% y no, ahora no tengo frío en las manos, o sea, lo noto calentito por dentro y eso es una sensación que yo la desconocía y que me gusta bastante, o sea, muy bien. Y las desventajas, la que ya os lo he dicho, o sea, la parte externa de la mano seguirá teniendo frío, lo pongas o no lo pongas. Mi recomendación para vosotros es que si tenéis unos manillares de 22 milímetros, os instaléis los puños calefactables de AliExpress, esos que valen 10-20 euros, porque van muy bien, apenas se ven y dan un resultado más que bueno, sobre todo si tenemos en cuenta el precio ridículo que tienen. Y si tenéis un manillar de 25, lo ponéis en seguimiento en Amazon, lo que son los puños de Cruiser, este modelo que yo llevo, y cuando estén otra vez de oferta por 50 euros, 60 euros, os lo pilláis. Son cómodos, tienen un buen agarre, son un poco anchos, pero a mí me gusta, y eso que no tengo la mano especialmente grande, y va muy bien. Por el precio que yo he pagado, que ha sido 50 euros los puños y 30 el controlador, muy bien. Si a ti te da igual que el controlador sea ancho, no hace falta que te lo cambies, pero si prefieres tenerlo así, un resultado un poco más apañado, más fino, por 30 euros más este controlador. Y ya está. Esto va a ser todo. Lo siento si se me ha quedado un poco largo el vídeo, pero bueno, es que os echaba un poco de menos. Quería aquí pasar un tiempo de calidad hablando con vosotros. Así que, sin más, me despido ya de vosotros con las manos calentitas. Nos vemos en el siguiente vídeo y chao. Una cosa antes de que te vayas. Esto es un poco brusco, pero se trata de una intervención. He mirado las estadísticas de este canal y solo el 15% de la gente que ve los vídeos está suscrita. El 15%. De cada 8 personas que lo ven, solo una se ha suscrito. Si tú eres esa persona, mis respetos y puedes seguir por su camino, mi buen señor. Este mensaje no es para ti. Pero si eres uno de los otros 7, suscríbete Ecopon, que es gratis, no te cuesta nada. Es ese botoncito de debajo del vídeo que pone suscribirse, en rojo. Dale y harás muy feliz al que hace los vídeos y también a su perrete.